A las 10:40 de la noche, cuando la estación de San Jerónimo estaba casi vacía y el hombre de la taquilla comenzaba a apagar las lámparas, Julián Valdés encontró una llave dentro de un libro que no recordaba haber comprado. Era una llave pequeña, de latón, con los bordes gastados y una cinta azul atada al aro. Julián la sostuvo un momento bajo la luz amarillenta de la estación. Después miró el libro. Era un volumen viejo de tapas verdes que había comprado aquella misma tarde en una librería de segunda mano, mientras esperaba el tren nocturno que debía llevarlo hasta Puerto Escondido. El título apenas podía leerse: Pequeños jardines junto al mar. Julián sonrió. No tenía jardín. Tampoco sabía demasiado de plantas. Había comprado el libro porque le gustaba su olor: papel envejecido, madera seca y una nota muy leve de lavanda. A sus 47 años, Julián había aprendido que no todas las cosas necesitaban una razón importante. Algunas podían gustarle a uno simplemente porque sí. Guardó la llave en el bolsillo del chaleco y cerró el libro. El reloj grande de la estación marcaba las 10:45. Faltaban 15 minutos para la salida. En el andén había pocas personas. Una pareja de ancianos compartía una manta sobre las rodillas. Un hombre con sombrero dormía sentado sobre una maleta. Cerca de la locomotora, un empleado caminaba despacio comprobando las puertas de los vagones. Más allá de los techos de la estación, una lluvia fina descendía sobre la ciudad. No era una lluvia fuerte, no golpeaba, solo caía, constante, pacientemente. Julián apoyó la espalda contra el banco y escuchó durante unos minutos el sonido del agua sobre el techo de zinc. Llevaba demasiado tiempo viviendo rodeado de ruidos que no había elegido. Carros bajo su ventana, campanas, clientes, vecinos, el martillo del herrero de la calle siguiente. Durante 22 años había trabajado restaurando libros en un pequeño taller del centro. Encuadernaba lomos, cosía páginas desprendidas, limpiaba manchas antiguas y reconstruía cubiertas que otros daban por perdidas. Le gustaba aquel trabajo, pero en los últimos meses había comenzado a sentir un cansancio difícil de explicar. No era cansancio en las manos ni en la espalda. Era una especie de ruido interior, como una habitación donde alguien hubiese olvidado cerrar una ventana. Por eso, cuando recibió la carta de su hermano ofreciéndole pasar algunas semanas en una pequeña casa que la familia conservaba cerca de Puerto Escondido, Julián aceptó. No había planes, no había obligaciones, solo una casa, el mar y 3 semanas en las que nadie esperaba nada de él. El silbato del tren sonó a lo lejos. No fue demasiado fuerte, solo una llamada larga que pareció deslizarse bajo la lluvia. Julián se puso de pie, recogió su maleta, el libro verde y un abrigo oscuro. El empleado abrió la puerta del último vagón. «Su asiento está casi al fondo», le dijo. «Gracias». Julián subió. El interior estaba cálido. Había pequeñas lámparas de cristal junto a las ventanas y cortinas gruesas de color vino. Los asientos eran amplios, tapizados en una tela verde oscura que había perdido el brillo con los años. Encontró su lugar junto a la ventana, colocó la maleta arriba, el libro sobre las rodillas y el abrigo doblado a su lado. Cuando el tren comenzó a moverse, la estación se alejó con una lentitud casi ceremonial. Primero desapareció la taquilla, después los bancos, después las lámparas. Finalmente quedaron solo los reflejos de la lluvia corriendo sobre el cristal. Julián apoyó la cabeza contra el respaldo. El traqueteo de las ruedas comenzó a establecer su propio ritmo. Una vez, otra. Una vez, otra. No muy rápido, no muy lento. Suficiente para que el cuerpo entendiera que ya no tenía que hacer nada. Apenas habían pasado 20 minutos cuando una mujer apareció por el pasillo. Llevaba un abrigo gris claro y sostenía una pequeña tetera de metal envuelta en un paño. Tendría unos 40 y pocos años. El cabello oscuro estaba recogido sin demasiada precisión, como si hubiera decidido arreglarlo mientras hacía otra cosa.
Se detuvo frente al asiento vacío de Julián. ¿Está ocupado? No. Ella dejó una cesta pequeña en el suelo y se sentó. Gracias. Durante un rato ninguno habló. Julián miró por la ventana. Ella sirvió té en una taza de metal. El vapor se elevó lentamente. Después sacó otra taza. He preparado demasiado. Julián miró la tetera. Eso suele ser un problema agradable. La mujer sonrió. ¿Quiere? Sí, gracias. El té olía a manzanilla y cáscara de naranja. Ella llenó la segunda taza y se la ofreció. Amalia, Julián, brindaron sin motivo. La taza estaba caliente entre sus manos. ¿Va hasta el final de la línea?, preguntó ella. Puerto Escondido. Entonces sí. ¿Usted también? Amalia asintió. Vivo allí. No añadió nada más. Julián agradeció que no lo hiciera. Había personas que al conocer a alguien parecían sentir la obligación de llenar todos los silencios. Amalia no. Bebió su té, miró la lluvia y durante varios minutos lo único que existió entre ellos fue el movimiento del vagón. Julián abrió el libro verde. La llave cayó sobre sus piernas. Amalia la vio. ¡Qué curiosa! Estaba dentro del libro. Ella tomó el volumen después de que Julián se lo ofreciera. Cuando leyó el título, levantó ligeramente las cejas. ¿Le gustan los jardines? No especialmente. Excelente comienzo. Julián rió. Me gustó el olor del libro. Amalia acercó las páginas al rostro. Lavanda. Eso pensé. Pasó algunas hojas. En una de ellas había un dibujo sencillo de una casa baja cubierta de enredaderas. Amalia dejó de pasar páginas. ¿Conozco esta casa? Julián la miró. ¿De verdad? Ella señaló el dibujo. Está en Puerto Escondido. Julián acercó el libro. Debajo de la ilustración se leía Casa de las Hortensias, Jardín Occidental. ¿Todavía existe? Sí, aunque hace años que está cerrada. Eso habría sido el comienzo de un misterio en otra clase de historia. Pero aquella noche ninguno de los dos parecía tener demasiada prisa por resolver nada. Julián volvió a guardar la llave. Amalia devolvió el libro, y el tren continuó avanzando bajo la lluvia. A medianoche pasaron por una estación pequeña. Julián alcanzó a leer el nombre pintado sobre una pared blanca, pero lo olvidó casi inmediatamente. 2 personas bajaron. Nadie subió. El empleado del tren caminó por el pasillo apagando algunas lámparas. El vagón quedó más oscuro, más silencioso. Amalia se acomodó contra la ventana. Dentro de una hora veremos el mar. Julián miró hacia la negrura exterior. ¿A esta hora? No mucho, pero se escucha. Aquella idea le gustó. Un mar invisible, solo sonido. Un poco después, Amalia sacó de la cesta un pequeño paquete envuelto en papel. Había pan, queso suave y 2 peras. Partió una de ellas con una navaja diminuta y dejó la mitad sobre el papel entre ambos. Julián aceptó sin protestar. Comieron despacio, sin servilletas, sin platos. La pera estaba madura y fría. ¿Qué hace usted en Puerto Escondido?, preguntó Amalia. Nada. Ella volvió el rostro. ¿Nada? Ese es el plan. Suena difícil. Muchísimo. Amalia sonrió. La gente suele llevar el trabajo con ellos, incluso cuando deja las maletas. Julián miró sus manos. Tenía una pequeña mancha de tinta cerca del pulgar que nunca desaparecía por completo. Restauro libros. Eso explica este. ¿El libro? No, la forma en que lo sostiene. Julián lo tenía apoyado sobre una mano, con cuidado de no forzar el lomo. Costumbre. Yo cultivo plantas. Eso explica el libro mejor que mi profesión. Probablemente. Amalia trabajaba en un pequeño vivero junto a la iglesia de Puerto Escondido. Cultivaba hierbas, flores y algunos árboles frutales que después vendía a las casas de los pueblos cercanos. No habló demasiado sobre ello.
Solo mencionó que las plantas tenían horarios razonables, que no enviaban cartas, que nunca pedían reuniones y que, en general, podían perdonar varios días de mal humor si uno recordaba regarlas. Julián pensó que aquello sonaba bastante bien. Cerca de la 1, el tren comenzó a serpentear entre colinas. El vagón se balanceaba con movimientos largos y suaves. La conversación se hizo más espaciada. Primero hubo silencios de 1 minuto, después de 2. Después ninguno sintió la necesidad de medirlos. Amalia cerró los ojos. Julián creyó que se había quedado dormida. No quiso despertarla. Abrió pequeños jardines junto al mar y leyó algunas páginas bajo la luz tenue. El autor hablaba de rosales resistentes a la sal, de caminos de piedra, de cómo algunas plantas parecían crecer mejor cuando no se intentaba controlar cada rama. Julián leyó una frase 2 veces. Después cerró el libro. El sonido cambió. Al principio no supo por qué. Luego lo oyó. Detrás del golpeteo de las ruedas apareció un rumor más profundo, continuo, lento. El mar. Amalia abrió los ojos. «¿Ya llegamos a la costa?» Julián miró por la ventana. No vio el agua, solo algunas luces distantes y de vez en cuando una franja gris bajo la luna, pero podía escucharla. El tren avanzó durante casi 1 hora junto a aquel sonido y poco a poco Julián dejó de pensar en la llave, en la casa dibujada, incluso en el motivo de su viaje. Se limitó a escuchar. Ruedas, mar, viento. Ruedas, mar, viento. Cuando llegaron a Puerto Escondido, eran casi las 2:30 de la madrugada. La estación tenía una sola plataforma, 3 lámparas y un gato dormido sobre un saco de correo. El empleado descargó sus maletas. Amalia levantó la cesta. «¿Dónde se hospeda?» Julián sacó del bolsillo la carta de su hermano. «Calle de la Aduana, número 9». Amalia señaló hacia la oscuridad. «¿Vamos por el mismo camino?» Caminaron juntos. Puerto Escondido dormía. Las casas eran bajas, pintadas en tonos claros que la noche convertía en azul y gris. Había macetas en los balcones, persianas cerradas, alguna cortina moviéndose con la brisa. Las calles descendían suavemente hacia el mar. Julián escuchaba sus propios pasos y los de Amalia. A veces un perro levantaba la cabeza desde un portal y volvía a dormir. Llegaron al número 9. La casa era más pequeña de lo que Julián recordaba. Su hermano le había dejado una llave bajo una maceta. Amalia esperó mientras él abría. «Gracias por acompañarme. Yo vivo 2 calles más abajo». Julián levantó el libro. «Y gracias por el té. Cuando descubra que abre esa llave, me cuenta. ¿Tiene curiosidad?» «Una cantidad razonable». Se despidieron. Julián entró. La casa olía a madera cerrada. Había una sala pequeña, una cocina y una escalera estrecha que conducía al dormitorio. No abrió la maleta. Dejó el libro sobre una mesa, se quitó los zapatos y abrió una ventana. El mar estaba al final de la calle. No podía verlo completamente desde allí, pero escuchaba el agua contra las piedras. Preparó la cama, se acostó y durmió hasta casi el mediodía. Los primeros días en Puerto Escondido fueron extraordinariamente poco importantes. Julián desayunaba pan con mantequilla, caminaba hasta el puerto, compraba pescado, fruta o queso, volvía a casa y leía. A veces dormía una siesta. El segundo día encontró una silla de madera en el patio y la reparó. El tercero limpió las ventanas. El cuarto decidió no hacer absolutamente nada después de comer y descubrió que también aquello requería cierta práctica. Encontró a Amalia varias veces, en el mercado, frente a la iglesia, en el vivero. Una mañana ella le regaló una pequeña maceta con romero. «Es difícil matarlo», dijo. «Agradezco la confianza». «No es confianza, es selección de especie». Julián colocó el romero en la ventana de la cocina. Cada mañana tocaba algunas hojas con los dedos y después se llevaba el aroma a la nariz. La llave seguía sobre la mesa.
No la olvidaba, pero tampoco sentía prisa. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes blancas y el viento hacía girar lentamente las veletas de los tejados, Julián llevó el libro al vivero. Amalia estaba trasplantando lavanda. Creo que ya estoy preparado para una cantidad razonable de curiosidad. Ella se limpió las manos en el delantal. Caminaron hasta la casa de las Hortensias. Estaba al otro extremo del pueblo, cerca de un sendero que descendía hacia una pequeña playa de piedras. Era una casa baja, color crema, con persianas azules. El jardín estaba crecido. Las hortensias habían perdido la forma de los antiguos macizos y crecían mezcladas con hierbas altas. Pero seguían allí, azules, blancas, algunas violetas. Rodearon la casa. Había 3 puertas. La llave no abrió ninguna. Probaron una verja lateral. Nada. Una puerta de cobertizo. Nada. Julián estaba a punto de guardar la llave cuando Amalia señaló una pequeña construcción al fondo del jardín. Parecía un cenador. Tenía paredes de cristal opaco y una puerta de madera. La llave entró. Giró sin esfuerzo. Dentro no había ningún secreto extraordinario. Había una mesa, 2 sillas, estantes, macetas vacías y un escritorio pequeño junto a una ventana. Julián abrió las cortinas. La luz de la tarde entró sobre el polvo. En el escritorio encontraron una caja. No estaba cerrada. Dentro había cartas. Docenas, quizás cientos. Todas estaban dobladas de la misma manera. Julián tomó una. No tenía sobre, solo una fecha, 12 de abril. Leyó. Era una nota de 4 líneas. Alguien había escrito que aquella mañana había desayunado con su esposa junto a las hortensias, que ella había puesto demasiada miel en el té, que una mariposa blanca se había posado sobre su taza y que no quería olvidar aquel momento. Nada más. Amalia tomó otra. 3 de septiembre. Una tormenta había obligado a la pareja a pasar la tarde dentro del cenador. Habían comido pan, jugado las cartas y escuchado la lluvia. Otra carta hablaba de un gato que aparecía cada invierno. Otra de la primera flor de un limonero. Otra de una noche en que ambos habían salido al jardín solo para comprobar si la luna realmente era tan grande como parecía desde la ventana. Julián se sentó. Pensé que encontraríamos algo importante. Amalia colocó una carta sobre la mesa. Tal vez esto lo sea. Continuaron leyendo. No todas las cartas estaban escritas por la misma persona. Con los años aparecía otra letra, después una tercera. La casa había pertenecido a varias generaciones de una familia. Cada una había continuado la costumbre, guardar momentos pequeños, no nacimientos, no bodas, no muertes, solo cosas que normalmente nadie escribía. Una sopa especialmente buena, un mantel nuevo, el sonido del mar durante una madrugada de invierno, la visita inesperada de un amigo, una siesta bajo una ventana abierta. Amalia encontró la última nota. Tenía casi 15 años. Hoy cerramos la casa. No sabemos quién volverá. Dejo la llave dentro del libro del jardín, como hizo mi madre. Si alguien la encuentra algún día, puede sentarse aquí. No hace falta continuar las cartas, pero sería bonito. Permanecieron en silencio. Afuera, las hortensias se movían con el viento. Julián miró las 2 sillas. Creo que esa última parte fue una orden, una sugerencia. Parece bastante firme. Amalia abrió un cajón. Dentro había papel, también un lápiz. Se sentó. ¿Qué escribimos? Julián miró por la ventana. Pensó unos segundos. Hoy encontramos una habitación que llevaba 15 años esperando que alguien abriera la ventana. Amalia escribió. ¿Algo más? ¿Tomamos té? Todavía no. Podemos solucionarlo. Volvieron al pueblo, compraron pan dulce. Amalia preparó una tetera y regresaron al cenador antes de la puesta de sol. Desde aquel día,
Comenzaron a visitarlo de vez en cuando. No todos los días, eso habría convertido la costumbre en obligación. Iban cuando se acordaban, o cuando el clima era agradable, o cuando no lo era. Amalia comenzó a limpiar parte del jardín. Julián reparó una estantería, después una silla, después la bisagra de una ventana. Ninguno habló de restaurar toda la casa. No hacía falta, bastaba con aquel cuarto. Con el tiempo, Julián empezó a reconocer los sonidos de Puerto Escondido. La campana de la panadería a las 7, las gaviotas cerca del muelle, el carro del lechero, la puerta del vivero abriéndose cada mañana, el mar durante la tarde, el mar durante la noche, el mar cuando había viento, el mar cuando no. Sus 3 semanas comenzaron a acercarse al final, pero no pensaba demasiado en ello. Una tarde, Amalia llevó 2 almohadones al cenador. Los puso sobre las sillas. Ahora será más difícil irse. Julián la miró. No sabía si hablaba de la silla. No preguntó. Aquella noche cenaron en la pequeña casa de Julián. Prepararon sopa de verduras, pan tostado y queso. Amalia encontró el romero en la ventana. Sigue vivo. He superado sus expectativas. Lleva 2 semanas. Permítame disfrutar de la victoria. Después de cenar salieron al patio. No había luna. El cielo estaba lleno de estrellas. Julián colocó 2 sillas junto a la pared. Se sentaron sin hablar. Podían escuchar el mar. A cierta distancia alguien cerró una puerta. Después todo quedó quieto. ¿Cuándo regresa?, preguntó Amalia. Julián tardó en responder. El lunes. Era jueves. Amalia asintió. No dijo que lo lamentaba. No preguntó si quería quedarse. Solo miró hacia el cielo. Julián agradeció aquello más de lo que habría sabido explicar. Pasaron el viernes en el jardín. El sábado llovió. El domingo Julián hizo la maleta. Colocó las camisas dobladas, los zapatos, 2 libros. Después encontró pequeños jardines junto al mar sobre la mesa. La llave seguía dentro. La sostuvo. A media tarde caminó hasta la casa de las Hortensias. Amalia estaba en el cenador. Había preparado té. Julián dejó la maleta junto a una silla. Ella la miró. ¿Se marcha esta noche? El tren sale a las 10. Amalia sirvió 2 tazas. Entonces todavía tenemos tiempo. Se sentaron. La lluvia de la víspera había dejado el jardín húmedo. Las hortensias parecían más brillantes. Durante un rato hablaron de cosas pequeñas, del vivero, de un libro que Julián había terminado, del panadero que siempre quemaba la primera hornada de los lunes. Después dejaron de hablar. Julián abrió la caja de las cartas, sacó una hoja y escribió: Hoy preparé una maleta y descubrí que no tenía ganas de llevarla a ninguna parte. Dejó el lápiz. Amalia leyó la frase. No sonrió, solo levantó los ojos. ¿Qué hará? Julián miró hacia el jardín. No lo sé, y por primera vez, no saberlo no le produjo inquietud. A las 9:30 caminaron juntos hasta la estación. Julián llevaba la maleta, Amalia llevaba la cesta. El tren llegó puntual, las puertas se abrieron. El mismo empleado que lo había recibido semanas atrás bajó del último vagón. ¿San Jerónimo? Julián miró el tren, después la estación, después a Amalia. Ella no hizo ningún gesto, no le pidió nada. Julián comprendió que fuera cual fuera su decisión, tendría que pertenecerle completamente. El silbato anunció la salida. El empleado levantó una mano. «Señor». Julián dejó la maleta en el suelo. «Creo que viajaré otro día». El hombre encogía los hombros. «El jueves pasa otro». Subió al tren. Las puertas se cerraron. La locomotora comenzó a avanzar. Julián y Amalia permanecieron en el andén mientras los vagones pasaban lentamente frente a ellos. Uno, después otro, después otro. El último vagón desapareció bajo la noche. Amalia miró la maleta. ¿Y ahora? Julián la tomó.
Ahora supongo que tengo 4 días para inventar una razón convincente. ¿Para qué? Para no tomar el tren del jueves. Caminaron de regreso, sin prisa. Las tiendas estaban cerradas. Las lámparas de las casas se apagaban una tras otra. Cuando llegaron al vivero, Amalia se detuvo. «Buenas noches, Julián». «Buenas noches». Él continuó hacia su casa. Al entrar encontró el romero en la ventana. Lo regó. Guardó la maleta sin deshacerla y se acostó. El jueves llegó. El tren también. Julián no fue a la estación. Después llegó otro jueves. Y otro. Con el tiempo dejó de contar los trenes. Alquiló un pequeño local cerca del puerto y comenzó a reparar libros allí. No aceptaba demasiado trabajo, solo el suficiente. Amalia seguía cultivando plantas. Algunas tardes comían juntos, otras no. Había días en que apenas se veían, y eso también estaba bien. La casa de las hortensias continuó cerrada, pero el cenador permanecía abierto. La llave dejó de vivir dentro del libro. Amalia la colgó de un pequeño clavo junto a la puerta. Así cualquiera de los dos podía entrar. En invierno llevaron una manta. En primavera plantaron más lavanda. Durante el verano abrían todas las ventanas, y cuando llegaban las tardes frescas del otoño, preparaban té y observaban cómo el jardín cambiaba lentamente de color. Las cartas continuaron, no muchas, una cada semana, a veces una cada mes. Hoy Julián reparó una silla que no necesitaba reparación. Hoy Amalia consiguió que floreciera un jazmín que llevaba 2 años negándose. Hoy comimos peras bajo la lluvia. Hoy no ocurrió absolutamente nada. Esa última fue la favorita de Julián. Pasó el tiempo, no de una manera dramática, simplemente pasó, como el tren junto a la costa, como las nubes sobre el mar, como el agua moviéndose una y otra vez contra las piedras. Una noche de finales de verano, Julián y Amalia estaban sentados en el cenador. Las ventanas permanecían abiertas. El jardín olía a tierra tibia y lavanda. En algún lugar cercano cantaba un grillo. Amalia había dejado un libro abierto sobre sus piernas. Julián sostenía una taza de té. Ninguno estaba leyendo, ninguno estaba hablando. A lo lejos se escuchó el tren nocturno. Primero el silbato, después las ruedas, muy lejos, cada vez más cerca, después otra vez lejos. Amalia apoyó la cabeza contra el respaldo. ¿Alguna vez piensa en subir? Julián consideró la pregunta. Sí. ¿Y? Miró la luz de la lámpara sobre la mesa, el libro, las cartas, las hortensias oscuras detrás del cristal. Después miró a Amalia. Me gusta saber que puedo. Ella asintió. Y eso fue todo. El tren desapareció hacia el norte. El sonido de las ruedas se perdió poco a poco. Después solo quedó el mar. El agua avanzaba, retrocedía, volvía, sin prisa. Julián apagó una de las lámparas. La habitación quedó un poco más oscura. Amalia cerró el libro. Afuera, las hojas se movían suavemente. Una brisa entró por la ventana y trajo olor a sal. Nadie tenía que ir a ninguna parte. Nadie esperaba una explicación. No había nada que resolver, nada que decidir aquella noche. Solo el jardín, la casa silenciosa, la pequeña llave de latón colgada junto a la puerta y 2 personas que habían aprendido, quizá un poco tarde, que una vida no siempre cambia cuando ocurre algo enorme. A veces cambia porque uno deja pasar un tren, porque acepta una taza de té, porque abre una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada, o porque, por primera vez en muchos años, descubre un lugar donde puede quedarse sin sentir que ha dejado algo pendiente. Julián apoyó la cabeza contra la silla, cerró los ojos. El mar continuó respirando detrás del jardín. Una ola, después otra y otra, más despacio, más lejos. Amalia apagó la última lámpara. La noche cubrió las hortensias, la pequeña casa, el sendero
y el pueblo entero. El último tren ya había pasado y durante muchas horas no volvería ni